así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ellas os ha enseñado, permaneced en él. Padre Dios del cielo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Permítenos, Señor, enseñar esta palabra, y como siempre es de bendición tu palabra, Señor, ayúdanos a entenderla, a comprenderla, a discernirla. Y lo más importante, Señor, a ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Entonces, amados, habíamos dicho en la edición pasada, en la clase anterior, que la palabra unción viene del verbo ungir. El verbo ungir literalmente significa derramar algo o sobre alguien. Es decir, que la unción hace referencia a lo que es el derramamiento del Espíritu Santo, que fue profetizado en el libro de Joel capítulo 2 y que tuvo su cumplimiento en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Y habíamos puesto un ejemplo de el patriarca Jacob cuando huye de su hermano Esaú y va camino a Padán Aram, a casa de Labán arameo su tío, y en el camino dice la escritura que tomó una de las piedras de aquel paraje y la puso por cabecera. Y esa noche tuvo un sueño, el de la escalera, una escalera apoyada en tierra que llegaba hasta el cielo, y ángeles bajaban y ángeles subían. Y José, al despertar del sueño, dijo, Jacob, al despertar del sueño, dijo, qué terrible es este lugar, no es cosa que puerta de Dios y casa de Dios y puerta del cielo. Y puso el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Y derramó, dice lo interesante, lo que nos llama la atención de este pasaje, es que derramó aceite sobre aquella piedra. La piedra que todos sabemos que es tipo y figura de Cristo. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Entonces, la piedra es tipo y figura de Cristo, y el aceite que Jacob derrama sobre la piedra es tipo y figura de el Espíritu Santo. Isaías 61, el Espíritu de Jehová me ungió, porque me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos. Ustedes conocen el pasaje, ¿verdad? Entonces, la unción, habíamos dicho que podíamos definirla como la capacidad, la habilidad, la capacitación que usted recibe como Iglesia de Cristo para desempeñar los diferentes dones y ministerios para el servicio de la obra. Eso es la unción, es la capacidad que usted tiene para realizar con habilidad, con destreza, su labor en la obra. Y hablando en términos generales, usted ve que en el mundo hay muchos artes, oficios o profesiones. Y de pronto cada persona tiene una habilidad en el trabajo, en el arte, en el oficio que desempeña. Ve el ejemplo de los futbolistas, los deportistas, ¿verdad? ¿Por qué hay unos que sobresalen más que otros? Podríamos decirles que en términos generales tienen más unción que otros, tienen más capacidad, más habilidad, más destreza. Mismo así, el médico. ¿Hay cuántos médicos hay en el mundo? Hay miles, hay millones. Pronto hay algunos que tienen como que más habilidad, más destreza, más capacidad en su profesión, en su labor que desempeñan. Lo mismo es el carpintero, lo mismo es el plomero, lo mismo es el albañil, lo mismo es el electricista, el mecánico. Siempre hay personas que tienen esa habilidad, esa destreza, esa capacidad. El pintor, ¿verdad? Cualquiera puede pintar, pero hay quienes lo realizan con profesionalismo, tienen esa capacidad, esa destreza, esa habilidad. Bueno, así podríamos comparar a la unción. La unción es esa capacidad,
habilidad, destreza que se tiene para desempeñar el oficio en la obra de Cristo. Cuando hablamos de ministerio, cuando hablamos de ministro, sabemos o habíamos enseñado en cierta ocasión que la palabra ministro significa servidor. La palabra ministerio significa servicio. O sea, todos en la obra de Cristo no somos más que servidores. El pastor, el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista, el diácono, todos somos servidores. En la obra de Cristo todos somos servidores. Eso el mismo Cristo dijo: yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por todo. Entonces, la unción te capacita, la unción te da la habilidad, te da la destreza, la sagacidad, la pericia, para que desempeñes con eficiencia tu labor, la labor a la que fuiste llamado, porque todos, absolutamente todos, fuimos llamados con un propósito. El pastor a pastorear, el evangelista a evangelizar, el maestro a enseñar, el profeta a profetizar, el apóstol a administrar, a ser un administrador. Todos somos administradores de los dones de Dios. Entonces, el Espíritu Santo capacitó o equipó, ungió a la iglesia con diferentes dones y ministerios. Dios ungió. Isaías 61. Ungió a Jesucristo. Jesucristo hombre tuvo que haber sido ungido por el Espíritu Santo para desempeñar su ministerio. Por eso Jesús solo pudo ejercer su ministerio después que fue bautizado por Juan en el Jordán y que se abrió el cielo y el Espíritu de Dios descendió, lo ungió. A partir de entonces que Jesús pudo desempeñar su ministerio. Antes no lo había hecho. Hay unos libros apócrifos, hay muchos libros que aparecen y relatan de milagros que hizo Jesús antes de bautizado. Hay un libro que habla de unos milagros que hizo Jesús cuando era niño. Eso es falso, eso es mentira. Desde el punto de vista bíblico y teológico no es posible. Él tenía que ser primero revestido, ungido por el Espíritu Santo para poder desempeñar su labor. Porque acordémonos siempre que todo lo que Jesucristo hizo, lo hizo como hombre. Él es el postrer Adán. El primer Adán, alma viviente; el segundo Adán, espíritu vivificante. Entonces, después que recibe la unción del Espíritu Santo, es que Jesús empieza a ejercer su ministerio. Igual nosotros en la iglesia tenemos que recibir la unción del Espíritu Santo. Hay polémica acerca de la unción, que de pronto algún cantante dice que tiene más unción que otro, de pronto que un predicador dice que tiene más unción que otro. No, todos tenemos la misma unción, porque todos bebimos de la misma copa, fuimos lavados por la misma sangre de Jesucristo. Entonces, sí, dice el Señor en un versículo: a uno le dio un talento, a otro le dio 2, a otro le dio 3, a algunos le dio 5. Son talentos que Dios da, así como en el mundo hay quien sabe carpintería y sabe electricidad y sabe albañilería y plomería, tiene diferentes talentos. Mismo el deportista, hay quienes juegan de defensa, de mediocampo y la hacen de delantero también. Tienen diferentes talentos, capacidad. Así mismo en la iglesia hay diferentes dones, talentos, pero todo va encaminado a lo mismo, al servicio de la obra. Todo va encaminado al servicio de la obra. Y dice la Escritura: todo lo que hacéis, hacerlo para la gloria de Dios. El pastor, el profeta, el maestro, el evangelista, el cantante, el salmista, el que toca el piano, el que toca la batería, el que toca la guitarra, el diácono, el que recoge las ofrendas. Todos somos servidores y la gloria es para Dios. Sí, Señor. Siempre el motivo o la obra del Espíritu Santo es exaltar a Jesucristo. Exaltar, a eso viene el Espíritu Santo.
a guiarnos a toda verdad, a toda justicia, a ungirnos para el servicio, para la obra, a fin de exaltar, de engrandecer, de magnificar a Jesucristo, quien es el único que es digno de toda gloria, digno de toda honra y digno de todo honor. En el versículo que leímos hoy, Primera de Juan capítulo 2, versículo 20, es un versículo que ha sido muy mal interpretado en muchas congregaciones. En muchas iglesias ha sido un versículo bastante mal interpretado. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Nosotros tenemos la unción del Santo. Habíamos dicho la vez pasada que la palabra Cristo en griego, Mesías en hebreo, significa el ungido. La palabra Cristo o Mesías significa el ungido. Hace referencia a la unción, hace referencia al derramamiento del Espíritu Santo. Hace referencia a que todo lo que Jesucristo, hombre, hizo, lo hizo por el dedo de Dios. Él mismo le dijo a los fariseos, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ¿por quién lo hacen vuestros hijos? Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por el Espíritu Santo. Caminó sobre las aguas por el poder del Espíritu Santo. Levantó a Lázaro de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Echó fuera a demonios por el poder del Espíritu Santo. Sanó a los enfermos por el poder del Espíritu Santo. Todo Jesucristo, hombre, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Jesús murió, resucitó, regresó al cielo y no se llevó consigo ese poder. Digo, recibiréis poder, la iglesia. A la iglesia, Hechos 1:8, ¿verdad? Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder, o recibiréis unción. La unción es poder. Tener unción es tener poder. Pues vamos a ver más adelante los diferentes niveles de unción, ¿verdad? Tener unción es tener poder. Recibiréis poder, recibiréis unción. Unción es el derramamiento, ungir, derramar algo o sobre alguien. Recibiréis poder o recibiréis unción cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, vosotros tenéis la unción del Santo. Primera de Juan 2:20. Y conocéis todas las cosas. Se le está hablando aquí a la iglesia. ¿Quién tiene la unción del Santo? ¿Quién tiene la unción del Espíritu Santo? ¿Quién tiene el poder del Espíritu Santo? La iglesia. Entiende que a veces pedimos, oramos, Señor, dame unción, derrama unción. Ya la unción fue derramada. Amén. Señor, yo quiero que tú me des unción. Ya te la dio hace 2000 años. Recibiréis poder, recibiréis unción. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, recibimos al Espíritu Santo. Si uno se une a Cristo, un espíritu es con Él. El día que usted confesó con su boca que Jesús es el Señor y creyó que Dios lo levantó entre los muertos, usted se convirtió en templo y morada del Espíritu Santo. Entienda que el Espíritu Santo no está a tu lado, no está detrás de ti, no está arriba de ti. Está dentro de ti, vive en ti. Tu cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Por eso tenemos la unción y conocemos todas las cosas. Porque somos el templo del Espíritu Santo al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Versículo 27, que es el que despierta bastante polémica y el que ha sido muy mal interpretado en algunos lugares, no en todos. Dice,
Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ellas os ha enseñado, permaneced en él. De este versículo se agarran mucho en decir que no necesitan estudiar, que no tienen que estudiar la Biblia, que no tienen que hacer instituto bíblico, que no tienen que ir a ningún seminario, que no tienen que hacer ningún curso, porque malinterpretan el versículo que dice la unción que vosotros recibisteis de él, el Señor Dios Todopoderoso, permanece. ¿Cuál es la unción que recibimos? Al Espíritu Santo está en nosotros. Al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, recibimos la unción del Espíritu Santo, la capacidad, la habilidad, la destreza para ejercer la labor en la obra en la cual fuimos llamados. Dice, como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según de ella os ha enseñado, permanece así. Entonces dice, no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Entonces ahí es donde se valen muchos para torcer la escritura. Yo no tengo necesidad que nadie me enseñe. Yo no tengo necesidad de hacer instituto bíblico. Yo no tengo necesidad de que el pastor me enseñe porque la unción está en mí y en ella no tengo necesidad que nadie me enseñe. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que debemos interpretar correctamente. Pasaje claro de la Escritura donde el Señor dice que para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para la edificación, si usted compara Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió. ¿Cuándo se cumple eso? De cuando Él es bautizado. Ahí comienza él a ejercer su ministerio. Después que es bautizado, recibe la unción. Mire, aunque era hijo, en lo que padeció, aprendió la obediencia, dice la Escritura. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, todo Jesús lo hizo como hombre. Jesucristo, hombre. Recibió la unción del Espíritu Santo. Comenzó a hacer milagros. El primer milagro que hace son el de las bodas de Caná. Convirtió el agua en vino. Un milagro por el poder del Espíritu Santo. Echó fuera a los demonios por el poder del Espíritu Santo. Caminó sobre las aguas por el poder del Espíritu Santo. Entonces dijo, el que cree en mí, cosas mayores que las que yo hago, él también hará, porque yo voy al Padre, pero enviaré sobre vosotros al Espíritu Santo. Entonces esa es la unción que recibimos, ¿verdad? Recibimos al Espíritu Santo. Cristo mora en nosotros. La palabra mora en nosotros. Entonces recibimos esa capacidad. Por eso usted ve que pronto sí, hay predicadores que de pronto tienen más capacidad, más porque buscan más. No es porque Dios hace acepción de personas, no es porque Dios ama a unos más que otros, sino porque se prepara, se instruye. No, pero el que es carnal, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha recibido la revelación, dice no. 17 dice que yo no tengo necesidad de que nadie me enseñe. Ya, yo abro la Biblia y la interpreto como a mí me acomode. No, eso no es la naturaleza de las Escrituras. Eso no es lo que enseña la Biblia. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo diciéndole, es necesario que busques a hombres idóneos para que enseñen a otros hombres. Ninguno nació aprendiendo, hermano. Un mecánico puede ser muy bueno, puede ser el mejor mecánico del mundo, pero estoy seguro que cuando nació no sabía nada de mecánica. Estoy seguro que cuando tenía 2 años no tenía ni idea de la mecánica. Estoy seguro que a los 5, a los 10, hasta los 15 años no tenía ni la más mínima idea.
tuvo que tener una enseñanza, tuvo que haber alguien que lo enseñara. Lo mismo es el carpintero, lo mismo es el plomero, lo mismo es el electricista, el médico. No nació ya el cirujano, cuando nació el bebito ya hacía cirugía, ya rajaba y operaba. No, ¿verdad? Tuvo que ir a una escuela, primero hacer la elementaria, después la secundaria, después ir a la universidad. Tuvo que pasar por muchos maestros que lo enseñaran. Así también en el Evangelio aprendemos de los que Dios llamó a que enseñaran su palabra. ¿Qué iba a decir Miguel? Hermano, la unción la recibimos cuando aceptamos a Dios o cuando nos bautizamos. Cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Cristo la recibió cuando se bautizó, porque va a comenzar su ministerio. Es quien abre el camino. Es más, Juan el Bautista, dice la Biblia, que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Es el único caso que registra la Biblia. Juan fue lleno del Espíritu Santo fue ungido, recibió la unción que lo iba a capacitar para el ministerio que él iba a desempeñar. ¿Entiendan? ¿Cuándo fue que Juan recibió al Espíritu Santo? Una cosa es que fue lleno, pero quien recibe al Espíritu Santo, sobre quien es derramado el Espíritu Santo, es sobre la iglesia. En un pasaje Jesús sopla sobre los discípulos. Dios, recibid y sanar enfermos, limpiar leprosos. Y ellos van y regresan con gozo. Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan en su nombre. Ellos ahí no fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí lo que recibieron fue una prueba, una pequeña dosis, porque se tenía que cumplir la Escritura. Y después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Mire, una cosa es las manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Una cosa son las manifestaciones del Espíritu Santo hasta la cruz. De Génesis hasta la cruz del Calvario. De Génesis hasta Malaquías el Espíritu Santo descendía sobre el profeta y así se iba. No era lleno. No se convertían los profetas del Antiguo Templo del Antiguo Testamento en templo del Espíritu Santo, que es la gran diferencia y la gran bendición que tenemos nosotros ahora. El día que usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, usted se convierte en templo del Espíritu Santo. Si usted se vuelve al mundo, se va al pecado, el Espíritu Santo se va de la persona. Lógicamente se va. Hay quienes son cristianos y no tienen al Espíritu Santo, lo han contristado. La Biblia lo dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Entonces, la cosa es el Espíritu Santo en Cristo y otra cosa es el Espíritu Santo en la iglesia. El día que usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, un Espíritu es con usted. Cuando usted se bautiza, cuando usted va a las aguas bautismales, usted está haciendo un acto de fe pública en Jesús. Usted está confesándole al mundo, al universo. Está dando un paso. ¿Por qué es importante el bautismo? Claro que es importante. No dice, no, que el bautismo no salva. Cuidado, la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Jesús dijo, el que me confiesa delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Entonces, confesamos a Cristo cuando hacemos la oración de fe, ¿verdad? Lo confesamos. Jesús, yo te acepto, yo te recibo como mi Señor y Salvador. También confesamos a Jesucristo cuando nos bautizamos. Le estamos testificando al universo de que estamos identificándonos en su muerte y resurrección, porque ese es el bautismo, ¿verdad? Es un acto de fe público de la fe en Jesús. Entonces sí predicamos el bautismo, sí predicamos que es necesario el bautismo. Entonces, siguiendo con el tema de la unción, vamos a buscar el Salmo 89, versículo 20. Salmo 89. Salmo 89,
versículo 20. Dice, hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Estamos hablando de este caso, Antiguo Testamento. Dios ungió a David, lo ungió. El profeta Samuel derrama aceite, un pasaje que ustedes ya han leído, que han conocido, ¿verdad? Derrama aceite sobre su cabeza. El derramar aceite sobre la cabeza estaba simbolizando al derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Los reyes tenían que ser ungidos o nombrados como reyes así. El profeta iba y derramaba, ungir, derramamiento. Ungir significa derramar algo o sobre alguien. ¿Qué usaban? El aceite. El aceite simboliza al Espíritu Santo. El aceite es tipo y figura del Espíritu Santo. Es un símbolo. Es un símbolo. Dicen la paloma, como el fuego, es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, el profeta derramó sobre David. Lo ungió como rey. Nosotros fuimos ungidos como reyes y sacerdotes. Fuimos ungidos. Entonces, ¿qué hizo la unción? Lo capacitó, le dio a él la facultad, la habilidad para la obra que iba a desempeñar, iba a reinar sobre el pueblo de Dios. Recibió la capacidad, recibió la destreza, recibió la habilidad, tanto que fue del Antiguo Testamento uno de los mejores reyes que tuvo Israel. ¿Por qué muchos reinaban y fracasaban? Porque no fueron ungidos. Muchos simplemente reinaban o porque los de Judá, porque eran descendientes y porque Dios le hizo una promesa a David, hizo un pacto, Salmo 89, 2 de Samuel capítulo 7, y los del reino de Israel porque usurpaban el trono. Entonces Dios ungió a David como rey, le dio la capacidad, le dio la habilidad, la destreza, la agilidad para que su obra, su labor, su ministerio lo desempeñara cabalmente. Eso es la unción. Vamos a ver otra cita. Isaías 45:1. Isaías capítulo 45, verso 1. Dios ungió a Ciro. Era un rey extranjero, no era un rey judío. ¿Qué dice el versículo? Que Dios quita reyes y pone reyes. ¿Entiendes? Que cuando muchas veces hay elecciones en los países, hay elecciones de presidente. Yo he visto predicadores que dicen, no, que Dios quita reyes y pone reyes. Estos presidentes que hoy en día no son puestos por Dios. Un presidente que aprueba el matrimonio entre homosexuales, ¿cree usted que fue Dios quien lo puso? Un presidente que aprueba el aborto, ¿cree usted que fue Dios quien lo puso? No, estos presidentes de hoy en día, el pueblo vota y el pueblo es quien elige. No le echen la culpa a Dios, no digan, no se agarren de ese versículo. Dios puso reyes o quitaba reyes y ponía reyes hasta que vino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta Jesucristo fue que Dios quitó reyes y puso reyes. Ya no hay más rey que Dios va a poner. Ya Dios no va a poner a ningún otro rey porque ya vino el gran rey. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es más, le digo que los presidentes que están hoy en día ya no es ni el pueblo quien los elige, es lo que los masones y los Illuminatis pongan. Olvídese usted que Dios puso a este presidente que tenemos, ni al de su país, olvídese que fue Dios quien lo puso.
Están aprobando el matrimonio entre homosexuales, están aprobando el divorcio, están aprobando el aborto, están aprobando tantas cosas. No cree usted que Dios los puso a ellos. Más cree usted que fue Satanás quien los puso, y a su nombre. Gloria. Dios puso reyes en el Antiguo Testamento. Quitaba reyes y ponía reyes hasta que vino Jesucristo, el ungido. El Cristo significa ungido. El Rey de Reyes. Ya Dios no va a poner a otro. Olvídese, Dios ya no va a poner a más ninguno. Jesucristo, el gran Rey. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Isaías capítulo 55. Así dice Jehová a su ungido. ¿Cómo llama Dios a este hombre? Ungido, a Ciro. ¿Por qué Dios lo llamó ungido? Y este versículo fue escrito 100 años antes que Ciro naciera. Alaba. 100 años antes que Ciro naciera fue escrito este pasaje. Isaías ni lo conocía. 100 años. Isaías vivió 100 años antes. Si usted sigue leyendo la Biblia, usted ve que ¿quién se encuentra con Ciro? Daniel vivió en la época de Ciro. Cuando Daniel existió, ya Isaías tenía más de 100 años de muerto. Pero Isaías lo llama con su propio nombre, inspirado por el Espíritu Santo. Ya había sido profetizado por Jeremías el cautiverio. Ya Isaías en el capítulo 35 registra que los asirios ya habían tomado al reino de Israel y quisieron tomar el reino de Judá, y el ángel de Jehová mató a 180,000 asirios y no volvieron a molestar a Judá. Pero viene después, se levanta Jeremías y profetiza el cautiverio. Viene la profecía de las 70 semanas. Y había sido profetizado que el pueblo iba a regresar. Entonces, está profetizando 100 años antes que iba a haber un rey que se iba a llamar Ciro y que ya Dios había ungido, es decir, había predispuesto, había capacitado, preparado para que le permitiera a su pueblo regresar, reconstruir a Jerusalén y reconstruir el templo. Amén. Eso lo llama el ungido. ¿Por qué? Porque recibió 100 años antes, profetizó, dio la palabra. Usted puede profetizar sobre sus hijos y reciben la profecía, porque usted está ungido. Usted está ungido. Esta profecía la dio un hombre ungido, Isaías. Isaías, nosotros tenemos algo, un privilegio tan grande que no tuvo Isaías. Isaías tuvo un privilegio grande que no tenemos nosotros, que fue haber escrito este libro y que su nombre quede por la eternidad. El profeta Isaías, ¿verdad? Tuvo la inspiración, la revelación del Espíritu Santo, tuvo ese gran privilegio que no tenemos nosotros. Usted puede escribir un libro, pero usted no puede decir que fue que se lo inspiró Dios y se lo va a añadir a la Biblia. No, porque ya la profecía fue sellada. Usted puede escribir un libro en base a lo que ya fue escrito. Pero nosotros tenemos un privilegio que no tuvo Isaías, que nosotros sí nacimos de nuevo, que nosotros sí recibimos la unción al Espíritu Santo en su plenitud. Él vino a morar en nosotros. Nosotros podemos decir, mi cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, cosa que no podían hacer los del Antiguo Testamento. Murieron con esa fe y con esa esperanza y son salvos, y allá nos veremos en el rapto de la iglesia juntamente con ellos en la boda del Cordero. Allá estaremos. Pero Isaías nunca pudo decir, soy templo del Espíritu Santo. Elías, aunque hacía descender fuego del cielo, y él no pudo decir nunca, soy templo del Espíritu Santo. Nosotros aquí nos morimos porque a veces nos hacen falta las cosas, algunas cosas materiales, vanas, perecederas, y no nos acordamos de la gran bendición que tenemos, ser templo del Dios viviente. Bendito sea el Señor. Otra cita. Zacarías capítulo 4, versículo 14. Zacarías 4, 14.
Zacarías 4:14. Jesus is coming soon. Amén. Are you ready? Amén. Rapture of the church can be tonight, can be tomorrow, can be next week. I do not. God say, get ready. Get your feet ready. Prepara tus pies. Nadie sabe el día y la hora que Cristo va a levantar a su pueblo. Gloria al Señor. Zacarías, capítulo 4:14. 4, versículo 14. Un hermano que lo tenga, que nos lo lea. Dice, y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Bueno, él dijo, ¿quién? Dios, ¿verdad? Dios dijo, estos son los dos ungidos. Estamos hablando